Pulso económico, como siempre, pendientes de la bolsa, aunque a veces mejor no mirarla. Hoy, sexto día consecutivo de caídas, el IBEX 35 se deja 0,84% en la sesión. El índice general, ahí quería yo llegar, hemos perdido los 7.500, cierra el índice en 7.445,7. A pesar de eso, hay tres valores que suben un poquito. Acerinox 2,63, Solaria 2,41 y Repsol, que recupera 2,38. En el lado de las pérdidas, Sabadell destaca entre todos los que hoy han tenido posiciones en rojo, 6,47 a la baja. En segundo lugar, Laboratorios Grifols, 4,98 abajo. Y en tercer lugar, Merlin Properties, que se deja en la sesión 3,30. Bueno, y a continuación les voy a adelantar dos de los asuntos que seguramente más les van a interesar de lo que luego vamos a analizar en la mesa de análisis económico que cada día mantenemos con los mejores para ustedes, para que desde sus casas o sus trabajos donde nos vean no se pierdan detalle. En primer lugar abordaremos qué pasa con el fantasma de la recesión. Vuela sobre Europa, también sobre Wall Street, ayer lo vimos claramente, y hay noticias que vienen a confirmar que a España no le queda mucho para entrar en el territorio del recesivo. Hoy el Servicio de Estudios del BBVA, que es uno de los más prestigiosos que hay en España, anunciaba que cree que estaremos en recesión en los primeros meses del año que viene. Y hablaremos muy especialmente de la ejecución de verdad de los fondos Next Generation desde el año 2021. Todavía está por debajo de los 7.000 millones. De hecho, en lo que toca al año 21, solo se pusieron en circulación 2.400 millones de los asignados a España, según la Unión Europea, que esto no es que dependa de una estadística malévola de la oposición en España. Es la Unión Europea la que habla de que la ejecución de los fondos Next Generation defrauda muchísimo. ¿Qué quieren que les diga? Les presento ya a continuación a nuestros invitados esta tarde. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegra mucho. mucho. Tocado, pero bueno. Un poco tocado de la voz, le veo, sí. Don Juan Avellán, profesor en el IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien dentro Usted aún le queda moreno. Sí. Que recuerda aquello de la cosa del verano. Sí, yo no lo quiero perder en la memoria. Muy bien. Empezamos con usted. En la sesión de bolsa de hoy hemos perdido los 7.500 puntos, se frustra cualquier alternativa de rebote y bueno, el resultado es bastante decepcionante. Sexto día consecutivo de pérdidas en la bolsa. Estamos en una bolsa claramente bajista, donde dependemos totalmente y está supeditado a los bancos centrales, lo que vayan diciendo. La última declaración de Lagarde no dijo prácticamente nada al respecto. Veremos qué dice en la próxima, que me parece que es mañana. Pues tenemos la FED, que sí ha dicho que probablemente pueda tomar iniciativas sin esperar a datos últimos, donde está muy dependiente del empleo. El empleo no es como aquí, ahí hay mayor oferta que demanda. Y bueno, pues tenemos un elenco de variables, de cisnes negros que nos puedan saltar. China es bastante influente, acabamos de tener Rumores traigo de China, ¿no? Sí, rumores traigo de China. Ahora va a ser el Partido Comunista. Cuente los rumores, va a ser que son interesantes. El comité del... Son rumores. Sí, pero va a haber ahora el comité del Partido Comunista y ahí es donde se ha de reelegir otra vez al presidente y hay voces que dicen que a lo mejor no... Que hay voces que a lo mejor no se renueva al presidente, que prorrogó su mandato, lo prorrogó de 2, lo pudo ampliar, pero hay de todo. Lleva un tiempo que aparece menos en televisión. Eso es. Y bueno, pues eso es para algunos una señal de que a lo mejor está en sus últimos días. Bueno, don José Luis Fernández. Bueno, vamos a ver, la bolsa está como está, es decir, que está hacia abajo y no parece que se vaya a parar. Yo creo que eso es común a todas las bolsas europeas, que están muy pendientes de esta situación. Vamos un poquito a rebufo de la americana y vamos a ver, el tema de China es preocupante, ¿no? Porque la economía china, bueno, es mucho, ¿no? Es decir, a veces dice, bueno, es que han perdido un punto, han perdido 2 puntos. Es que estaban creciendo por encima del 10, ¿no? Y ahora están creciendo por encima del 5. Bueno, pues así estamos, ¿no? Es decir, que yo creo que hay un compás de espera y sobre todo el tema energético sigue estando ahí encima, ¿no? Es decir, ahora mismo esta mañana se anunciaban esos teóricos escapes
o situaciones... Bueno, nadie se lo cree lo de los escapes, claro, a la vez, 3... A partir de ahí, es decir, y el invierno empieza a llegar, el frío, es decir, posibles desabastecimientos. Bueno, está claro que la bolsa no está para muchas alegrías, ¿no? Y por tanto, posiciones bajistas son las que imperan. Bueno, ahondemos un poco en el IBEX 35. Hay 8 firmas que están en mínimos del año y otros 8 están que lo rozan y lo rozan. Esto podía ser, las películas españolas de hace muchos años, salía alguien vendiendo cosas y decía, barato, barato. Sí, la verdad es que sí, porque hay de esas 8, muchas de ellas pues están totalmente recomendadas, es decir, con previsiones de subida, etcétera, etcétera. Tienes ejemplos como Celnex, donde tiene un elevado endeudamiento y eso es lo que le está lastrando, un negocio realmente bien organizado, bueno, donde sigue la inflación porque tiene contratos indiciados a la inflación. Tenemos ese ejemplo, otros ejemplos como Endesa, como Nagas, donde no son empresas que deberían de tirar para arriba, donde las recomendaciones son de compra, pero están donde están ahora mismo. Sí, sí, eso es así. Bueno, esto es lo de que vende nada, pero es barato, ¿no? O sea, que esta es la misma cuestión. Es decir, yo creo que hay grandes ofertas y sobre todo lo que tal vez no haya es liquidez y por tanto cierto miedo a sacar los ahorros para ponerlos sin tener claro cuál va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que la gente está siendo muy prudente, el pequeño inversor que se mueve en estos círculos está esperando a ver cómo evoluciona el mercado y por tanto, bueno, más allá de las recomendaciones del mundo americano que es compren, 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 que esto acabará subiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sobre todo nos queremos acordar aquí de los que tienen comprados fondos de inversión. Esos llevan una merma pues del orden del 40%. ¿Cuánto puede haber sido? ¿Un 40% lo que ha caído la bolsa, lo que llevamos de año? Sí, más o menos. Pero puede ser grave también perdernos la subida. Sí, sí, no tenemos la bolita. Ya. Bueno, el fantasma de la recesión, como les contaba al principio, recorre el mundo. Está en Europa, con razones muy de peso, pero también está en Wall Street. Y, por cierto, hoy hay un anuncio del Servicio de Estudios del BBVA que nos adelanta una cosa que ya hemos comentado aquí 30 veces. Me da a mí la sensación de que cuando habla el Servicio de Estudios de que la recesión en España nos va a afectar en los inicios del 23, pues está dejando un aroma de que a lo mejor empieza en el último trimestre de este año y se consolida la recesión en el primer trimestre del año próximo. Sí, la recesión viene, aparte de un montón de circunstancias, por las medidas que se toman para evitar la inflación. Es decir, subida de tipos de interés, subida de precios menor consumo y entonces entramos en esa recesión. Vale. Son unas medidas, pero si comparamos países como es Alemania, que va a entrar en recesión antes, como Estados Unidos, hay una diferencia y una espada de Damocles que tenemos en España, que son 2 elementos. Uno, el paro y otro, la deuda. Entonces, nos va a afectar de una forma importante porque si tenemos ya un paro enorme y una recesión que viene encima, más desempleo. Es decir, por ejemplo, otro día salían las cifras del incremento de los costes salariales o de los salarios. Y si uno lo empieza a mirar por comunidades autónomas, se da cuenta que donde más efecto tienen es en las que están afectadas por el turismo. Con lo cual vemos que no es que se esté trasladando la inflación a los salarios, sino que hay una dispersión que habría que analizar en detalle cómo se ha producido, porque evidentemente no es lo mismo en estos países que en España. Y al tema de la deuda, bueno, pues con la deuda que tenemos, pues poco a poco iremos mermando nuestros presupuestos para dedicarlos al pago de intereses. Bueno, recordar que la recesión es estar 2 trimestres consecutivos con un crecimiento negativo, ¿no? Hombre, si hacemos caso a la IREF, habla de que el tercer trimestre de este año podía ser un decrecimiento de nuestra actividad y por tanto podría ser el indicio de, si el cuarto también, el primer trimestre del año 23 estaríamos técnicamente en recesión. A diferencia de los americanos, claro, es que nuestro paro está por encima del 12, 12,5, 12,6, los americanos no llegan al 4. Es que cuando empezamos la crisis del 2008, la deuda pública española estaba en el 40. Digamos, salimos de la crisis, entre comillas, si es que hemos salido en torno al 90. Estamos ahora por encima del 120, ¿no? Oiga, es que no hay colchón de deuda. Es decir, no podemos pasar 50 puntos más de deuda, porque nos iríamos al 170, al 180.
y eso ya es insostenible. Por tanto, los mecanismos que tenemos para ahondar en ese tema no son los mismos que teníamos antes. No. Bueno, el problema de fondo es que la inflación, recesión, bueno, los bancos centrales yo creo que lo tienen muy claro. Al final, si tienen que optar por una medida u otra, no pasa nada por entrar en recesión si salió la economía y después algo más fuerte. Y esa es la apuesta que están haciendo. Eso es lo que está haciendo la Reserva Federal. Por tanto, tomemos medidas, ¿no?, para que la gente no lo pase mal, que lo va a empezar a pasar muy mal. Bueno, y algunas Las cosas... personas, perdón. A la gente, sí. Gracias. ¿Ves? Nunca predico en el desierto. ¿Ves? Gracias, de verdad. No somos la gente, somos las personas, si acaso, los contribuyentes, los ciudadanos, como queráis, pero la gente, que me parece feo, despectivo. Bueno, vamos a ver algo que a mí me sonroja. Resulta que hemos oído hablar a Pedro Sánchez y a otros miembros del Gobierno 1000 veces de los fondos Next Generation, y lo iban a resolver, bueno, la octava maravilla. Bueno, según datos de la Unión Europea, desde el año 2021, cuando empiezan a recibirse esos fondos, la verdad es que todavía no hemos recibido una pecata minuta. De los 7.000 millones, dice la Unión Europea que 2.400 se han puesto en circulación en España. Lo cual es una cosa que dices, falta gestión, falta interés, ¿qué es lo que demonios falla? Pasa lo mismo con las ayudas de Europa, ¿no? Los 160.000 millones, que hoy he escuchado a una ministra del Gobierno que ya no habla de 160, sino de 140, pero bueno, es igual. El porcentaje de ejecución de esas ayudas es lamentable. No sé, no estábamos en la digitalización, pues empiecen por digitalizarse ustedes y sean eficientes en el reparto de esas ayudas. La verdad es que es un tema que es vergonzoso, entre otras cosas porque lo que se ha querido es canalizarlo todo a través de Presidencia del Gobierno. Ha tenido ofertas, ha tenido una oferta, por ejemplo, de la banca. La banca gestionó más de 750.000 créditos ICO a empresas, a pymes, donde tiene un acceso mucho más fácil. Por ejemplo, Isla Banca se ofreció a ayudar con los fondos en su reparto y además de multiplicarlos, porque cuando das una ayuda puedes aportar además un crédito adicional. Bueno, pues eso todo se ha diluido y lo único que nos dicen es que de los 3.200.000 funcionarios aproximadamente, entre funcionarios y empleados de empresas públicas, pues no están preparados para gestionarlos, con lo cual, pues esto es una vergüenza. Bueno, es algo que le ha caído al Gobierno y no estaba preparado, ¿no? O no tuvieron las medidas, es decir, que es verdad que seguramente hay una buena parte de funcionarios que no están adecuados para esto, pero es decir, la burocracia europea exige un rigor de justificación que no exige la burocracia española cuando da subvenciones. Por tanto, cuando el ciudadano, la empresa, el particular, va a una subvención del Gobierno, sabe, bueno, más o menos por qué conductos gestionarla. Cuando hablamos con Europa eso no juega, ¿eh? Y si no vemos experiencias del Gobierno que ha tenido que devolver fondos europeos, no porque no se hubiesen ejecutado, sino porque no se habían justificado. Con lo cual, ¿qué está pasando? Viva el intermediario. En la práctica, quien está gestionando estas ayudas son un grupo de gente ligados más o menos al sector financiero, que son consultorías o al gobierno, que se están llevando una gestión y se están llevando una comisión. Incluso diría una comisión abusiva, en muchos casos. Y luego, yo el otro día escuché en una radio un corte de un vídeo que estaba puesto en LinkedIn de la mujer del presidente del Gobierno, promocionándose como intermediaria. Aquí lo hemos puesto, sí. Bueno, simplemente todo es legítimo, pero hombre, que la mujer del presidente del Gobierno se dedica a intermediar para medidas de sostenibilidad, pues no me parece que sea lo más decoroso. No es como la del César. Efectivamente. No se parece a la del César. Bien, bueno, hablemos de los bancos. Los bancos hoy sorprendían por su asociación con el terreno bajista en bolsa. ¿Y por qué el Sabadell es el que más pistonada pierde en la sesión? 6,47 abajo. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido declaraciones del presidente del BBV, Torres, sobre
recesión, sobre si no van a ir a nuevas fusiones, que se está haciendo de una forma digital, pero hay que tener en cuenta que yo sigo apostando por la banca, por lo menos en el medio plazo, por la fortaleza que tienen en capital, por la digitalización que han hecho, con una reducción de costes, donde la morosidad está por debajo del 4% y están preparados para poder absorber morosidad de la recesión que pueda venir. A no ser que vengan más impuestos, o que es una barbaridad hacer impuestos, no a los beneficios, sino a la producción. O sea. O sea, yo creo que el Sabadell es como una especie de perita en dulce, ¿no? Que es algo que sería deseable seguramente para complementar el negocio de otros y que por sí mismo no da para más, porque le falta una cosa que es la internalización ahora mismo del sistema financiero. Cuando vemos que buena parte del negocio del BBVA o del Santander, por citar a los dos grandes, buena parte está fuera, pues hombre, eso le falta. Con lo cual, bueno, ahí está. Yo no sé si esta bajada está provocada precisamente por estos de una posible nueva intento de fusión, no lo sé. Pero desde luego el Sabadell, por sí mismo, es heroico, es sobrevivir. Sí, lo que están haciendo es muy meritorio y les iba bien en bolsa en los últimos tiempos. Sí. Cuidado. Bueno, hablemos de impuestos. Hoy a Pedro Sánchez le habían, no sé si tiene COVID o no, nos lo han contado, le deseo una pronta recuperación, como a todo el mundo que sufre algo relativo a la salud. Ahora, el Partido Popular le abrió la ceja, como dicen en términos pugilísticos, y hoy la que le quedaba sin abrir se la ha abierto Chimo Puig, diciendo que él se apunta a lo de las comunidades del PP, o sea que también va a haber rebaja de los 3 últimos tramos del IRPF. Las rentas, pues con menos ingresos. Bueno, bien. Mientras ellos siguen en lo suyo, en aceptar ideas de Podemos, como por ejemplo el impuesto a los ricos, como si eso fuera a solucionar el problema de este país, en términos fiscales o económicos, da igual. Y va a haber un alza fiscal para el año que viene del IRPF, en palabras de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Y también van a castigar, no sé de qué forma, pero me parece un poco discriminatorio, el ahorro a las rentas más altas. Bueno, hay una batalla fiscal como pocas veces se ha librado en este país. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que ha dicho Chimo Puig mejora lo que ha hecho el Partido Popular en Galicia, incluso diría el anuncio de Murcia. Es decir, que no solamente de alguna manera ha anunciado una bajada, sino que incluso mejora mejora lo que otros, digamos, como partidos de la competencia, Madrid, por lo menos. Por lo menos, ¿no? Es decir, ahí se queda, digamos, en segunda, tercera posición. Bueno, pero esto es contradictorio con lo que está diciendo la ministra de Hacienda, vicesecretaria general del Partido Socialista, ayer cuando actuaba, no sé si de portavoz o por lo menos en nombre del Partido Socialista. Es que el señor Puig, ¿cómo justifica? ¿Qué pasa? ¿Que esa bajada de impuestos no va a afectar a la sanidad, a la educación, a los servicios públicos? ¿Esto cómo es? Sí, claro, oiga, es que la medicina cambia en función del color del que anuncia. Pues no parece muy razonable. Lo que está claro es que ahora mismo lo que hay que mejorar es la renta disponible de los hogares. Me da igual cómo lo hagan, que es deflactando el IRPF, bajando los tramos autonómicos. También, seamos conscientes, el tramo autonómico es nada, o sea, es una minucia, pero sí que testimonialmente dice de un gobierno que apuesta por los ciudadanos y no por la burocracia. El gobierno de la gente, que dicen ellos. Por cierto que Chimo Puig, el relato suyo era fantástico, pero le ha faltado, no sé que se acuerda perfectamente, de que hace solo 4 días pedía al gobierno que sancionara a aquellos que hacen populismo fiscal. Y de repente va y dice, ¿cómo que las elecciones que quedan 8 meses? Madre mía, venga, que nosotros también. Camarero, otra ronda. Es que así es como se define populismo fiscal. Es decir, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto que lo que hace es redistribuir la renta. Y lo hace por una serie de escalas donde el que más tiene, más paga. Entonces, el populismo se ha centrado en voy a rebajar los que menos ganan, voy a rebajar los que menos ganan. Al final, lo que ocurre es que los que están entre 30 y 60 se sigue dando ahí. No es justo. Si ya se redistribuye una renta, ¿por qué no se deflacta ese impuesto sobre la renta en general, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y no
voy a ese populismo, voy a bajar a los que menos en plan Robin Hood, no tiene ningún sentido. Es que se ha utilizado incluso con las pensiones, de decir, vamos a subir las pensiones unas bajas y topar las más altas. No tiene sentido, primero porque no es redistributivo lo de las pensiones, y así una detrás de otra. No, si vemos cómo está escalonado, quién paga la declaración de la renta, vemos que, por ejemplo, los que ganan más de 100.000 euros, es una minucia, son muy pocos y no afecta a la renta. En absoluto, ni al sistema. Y el sistema se está machacando lo que es la redistribución de la renta. Demagogia, porque al final todo aquel que gana menos de 14.000 euros no paga, con lo cual da igual. O sea, es que ni siquiera tiene que presentarlo, salvo que seas un benefactor del ingreso mínimo vital, que te obligan por la percepción del ingreso mínimo vital a presentar la declaración de la renta. O que tengas dos pagadores. O que tengas dos pagadores, pero todo te vas a... Pero es que ya el que está entre 20 y 30 prácticamente tampoco está pagando. Es que lo de Puig, y cuando he dicho que mejora lo de Galicia habla de 40.000, él habla de 60.000. 60.000 son 5.000 pavos al mes, en 12 mensualidades. Oiga, eso de renta media, pues hombre... Discutible. Discutible, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que no es discutible, es una vergüenza, es que, como sabemos hoy, como ya nos imaginábamos, pero hoy sabemos, los inspectores de Hacienda cobren un bonus en función de el fraude que detecten o que presuntamente detecten. Puede llegar a ser un 25% del sueldo que cobran como funcionarios del Estado, y la verdad es que, a tenor de lo que se está liquidando por las inspecciones, pues parece que tampoco funciona, pero bueno. Los contribuyentes estamos atrapados ahí. Las empresas ya ni lo cuento. Los partidos políticos tenían dentro de su programa crear la figura del defensor del contribuyente. Tenemos entre comunidades autónomas, Estado, etcétera, 200.000 defensores del contribuyente, del menor, etcétera, etcétera. Perdón, del contribuyente no, del pueblo, del menor. Eso se le ha olvidado a todo el mundo. Y se les ha olvidado a todo el mundo porque una vez que se ganan unas elecciones, eso se tacha y se ponen montoros o monteros para recaudar de la forma más salvaje que hay. Todos conocemos casos de inspecciones donde realmente parece que se han hecho en el sur de Italia. Entonces, esto no tiene sentido y de verdad tiene que existir la figura del defensor del contribuyente, donde no exista el desamparo que hay ante Hacienda. Tener un 25% del sueldo variable de un inspector de Hacienda, esto no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que luego la parte que se llevan realmente parece que no es para tanto, porque a lo mejor resulta que una cosa es lo que teóricamente tiene... Es el principio lo que... Pero es el principio, efectivamente. Entonces, lo que existe en este país es el pánico fiscal. Es decir, que viene el inspector y el inspector te dice, lleguemos a un acuerdo. Y a partir de ahí, da igual, si lo tenías bien, lo tenías mal, lo tenías regular. Lo que te están planteando es un acuerdo y paga. Entonces, por si acaso, no me complico la vida y mucha gente lo que hace es pagar. Claro. ¿Cuánta gente llega hasta el final de un procedimiento judicial? Muy pocos. Muy poquitos. Por eso es muy meritorio lo que hace Shakira. Shakira cree que tiene razón en lo suyo, lo que le asiste y va hasta el final. Como lo que hizo Xabi Alonso. Exactamente, y al final ganó. Sí, al final ganó, pues porque Don José Luis, razón. le guardo una en lo poco que nos queda. Ni la reforma laboral ni la recuperación del mercado de trabajo en el primer semestre han impedido que España siga siendo o siga teniendo la peor tasa de la Unión Europea en trabajadores infraempleados. Claro, un trabajador infraempleado es aquel que tiene un trabajo, como su nombre indica, pero que no llega a fin de mes. ¿Por qué? Porque tiene una jornada de trabajo reducida, porque tiene un salario reducido, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con lo que el otro día me parece comentábamos aquí, es decir, oiga, ¿cuánta gente de los que está dando de alta en la Seguridad Social tiene un contrato indefinido a tiempo completo? Pues no llega a la mitad. Con lo cual, la mitad de esas personas que están, eso hacía referencia al régimen general, que son la gran mayoría de los asalariados, oiga, pues esa gente no llega. O lo que se tiene que buscar es otro empleo. Por tanto, estamos también junto a eso en las tasas más altas de pluriempleo que hemos tenido nunca. Porque la gente con un trabajo no llega. Está claro. A eso súmale mayor rigidez laboral, cambios de contabilidad. Defíname rigidez. Sí, mayor rigidez legislativa implica pues una mayor estacionalidad en el empleo y menor empleo. Y eso es regla de tres directa. Y bueno, y estamos en habas eso. Contadas, habas que contadas. decían antes. Pero sobre todo cambios de nombre, es lo que hay. Sí, los manejos, ¿dónde está el garbanzo? ¿Dónde está el garbanzo en términos de empleo? Lo peor.
Les agradezco mucho su presencia aquí, sus opiniones también, a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, por lo que les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo político.